Los procesos del PMBOK, que luego lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia, es identificar cuáles son los procesos que nos van a servir a nosotros para poder utilizarlos en el desarrollo del proyecto. No se emplean los 49 procesos, solamente son algunos de aquellos que se van a emplear, le vuelvo a repetir, de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. Bien. Me da un anuncio por ahí Jesús o Luis, si es que pueden visualizar la pantalla. Sí, Julián, ya podemos ver tu pantalla. Sí, la vemos. Ok, gracias. Gracias. Bien. Entonces, aquí en esa pantalla vamos a ver lo siguiente. Acerca sobre el PMBOK del PMI, que es el Instituto de Gestión de Proyectos, que es una organización sin fines de lucro, que creo ya lo tienen conocimiento ustedes, referente a que se juntaron personas jubiladas de la NASA y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al finalizar sus actividades militares en estas instituciones. Entonces ellos decidieron organizarse y formar una institución para poder contribuir con sus conocimientos referente a las experiencias que ellos habían desarrollado durante toda su vida profesional. Entonces, estas experiencias han sido tomadas como mejores prácticas para las organizaciones, en este caso privadas. Aún así mismo también se utilizan para instituciones públicas. Entonces, el PMBOK es una metodología flexible dependiendo de la problemática o del análisis del proyecto que ustedes quieran desarrollar. También Jesús me comentaba que ustedes creo que tienen dos tipos de proyectos, uno de educación y otro de salud. En educación, que son para 3 colegios de educación básica regular, esto relacionado con UGEL 8, y de salud con la SBS en Cañete, Yauyos, Quilmaná. Bien, si ustedes tienen pensado, por ejemplo, desarrollar aplicaciones o sistemas referente a estos dos contextos públicos de educación y de salud, el PMBOK se ajusta por su flexibilidad a que ustedes puedan utilizarlo y puedan estructurar todas las herramientas, los procesos o los procedimientos referidos a ellos. Bien, aquí solamente vamos a hacer un pequeño preámbulo. Fue creado en el año 1968, su sede es en Pensilvania, Estados Unidos. Ya les mencionaba que es una organización en dirección de proyectos, la más grande del mundo, una organización sin fines de lucro. En la actualidad cuenta con más de 1 millón de miembros y más de 600.000 profesionales certificados en 185 países y agrupados en más de 250 capítulos. ¿Por qué hay más capítulos que países? Porque un país puede tener 3, 4 o 5 capítulos dependiendo de las regiones que éstas tengan. Y cuenta con 6 certificaciones, incluyendo la metodología ágil, que también se puede adecuar hacia el PMBOK. El propósito de utilizar el PMBOK es justamente ello, ¿no? Recoger normas, métodos, procesos, prácticas y técnicas cuya aplicación pueda tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. Sabiendo que un proyecto es de naturaleza temporal para un producto o servicio y que tiene esa temporalidad de si es factible, si es viable, de acuerdo a los recursos que se van a implementar y que se van a necesitar para su desarrollo. Sabiendo que en la naturaleza de los proyectos que ustedes van a realizar con el sector público, que es en cuanto a salud y educación, estos, al momento de realizar el acta de constitución
y ver la parte presupuestal, estas instituciones, para poder, si es que ellos hacen el financiamiento del proyecto como el sponsor, entonces tenemos que tener en cuenta que en el Estado siempre los presupuestos se aplican o se desarrollan se desarrollan un año antes para su aplicación en el siguiente año para su ejecución. Entonces, eso es uno de los riesgos altos o de las desventajas que tenemos que tener en cuenta en cuanto trabajamos con instituciones del Estado. Pero si hay una buena comunicación, una buena dirección y una buena gestión que tiene que ver justamente con lo que ustedes también han desarrollado con su docente en cuanto a cuál es la funcionalidad del director de proyecto, justamente es el que tiene que ver, ¿no? Sobre los medios de comunicación y los canales de atención para que los proyectos puedan tener el éxito que se requiere en atención a una necesidad o en respuesta a una problemática de estas instituciones. Nos encontramos en la sexta edición del PMBOK, desde el año 1996, luego al 2000, 2004, 2008, 2012, que fue la quinta edición, con 47 procesos, ya en el 2017 con 49 procesos, en la cual han habido entre la quinta y la sexta versión algunas modificaciones, justamente en el recojo de esas mejores prácticas de estos profesionales de diferente tipo de índole, que aportan sus conocimientos para poder reforzar el PMBOK y que esto sea desarrollado e implementado de acuerdo al contexto naturaleza de las instituciones. Estas características son básicas, las que tenemos que tener en cuenta, ya que ustedes se van a tener que familiarizar con toda la estructura del PMBOK. Al final de esta presentación, yo les voy a dejar unos links donde ustedes se pueden inscribir en páginas gratuitas, donde hay un autoaprendizaje en referencia al PMBOK en esta última edición. ¿Y cuáles son estas características que debemos de tener en cuenta? Que son documentos formales en desarrollo. Esta recogida de información, nosotros las vamos a trasladar a documentos ya estandarizados y ordenados de acuerdo a las áreas de conocimiento y a los procesos del proyecto. Documentos formales como los que le había mencionado, el acta de constitución, que es el documento principal, que es desarrollado por el sponsor, donde se encuentra detallado el resumen de todo el proyecto que se va a realizar, donde se van a encontrar los riesgos, la calidad, los costos, la justificación, los objetivos, el cronograma, etc. Define y organiza la metodología. Aquí es donde ustedes, por ejemplo, que estudian este sistema de información, y como en la diapositiva anterior les indicaba de que el PMBOK se flexibiliza hacia la adaptación de diferentes metodologías, entonces ustedes pueden utilizar la metodología que más les no conveniente, sino que es más factible en cuanto al desarrollo del proyecto, una metodología Scrum, otro tipo de metodología ágil en la cual ustedes puedan implementar y hacerle la fusión con el PMBOK. Recoge las buenas prácticas, como les había indicado, que esto nació con una idea de aquellas personas jubiladas del DoD y de la NASA, en dar de conocer sus conocimientos, y esto se ha venido dando hasta en el transcurso del tiempo, y se recogen todas estas buenas prácticas y se implementan estas buenas prácticas, porque el PMBOK es una buena práctica que se implementa en las instituciones. Un vocabulario común en el cual tenemos que tener en cuenta. Es como un glosario de términos. Por ejemplo, ¿qué significa una EDT? Que es una estructura desglosable de trabajo.
donde se va a colocar todo el ciclo de la vida del proyecto, se va a descomponer en los procedimientos y en los productos que vamos a tener. Asimismo, otro vocabulario común es el acta de constitución, otro vocabulario común es la ruta crítica, otro vocabulario común es el BAN, el TIR, el valor futuro, el valor actual, etcétera, que en el transcurso de su formación de ustedes se van a ir adaptando y familiarizando a estos vocabularios que tienen que tener en cuenta para el dominio de su desarrollo del trabajo. Esto no quiere decir que sean unos capos en contabilidad o en análisis financiero, sino que tienen que tener el conocimiento porque ustedes van a trabajar y van a recoger información justamente de diferentes tipos de departamentos, como finanzas, como contabilidad, como economía, como marketing, como producción, etc. Y eso es lo que tienen ustedes que irse familiarizando. Asimismo, hay un manual de dirección, sobre todo que tiene que ver con el código de ética de todo profesional y las normas fundamentales del PMBOK, que justamente nos indica de que es una norma establecida si es que utilizamos el PMBOK con la metodología adecuada para fines en beneficio de las organizaciones o instituciones. Les decía anteriormente, y solamente le he puesto en una sola diapositiva, la norma es flexible y no absoluta. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede lo siguiente. Hay estudiantes que preguntan, profesor, en esa nueva versión 6 del PMBOK son 49 procesos. ¿Vamos a aplicar los 49 procesos? Por ejemplo, en el proyecto que yo voy a hacer un sistema, por ejemplo, de biblioteca un sistema de biblioteca para la provincia de Cañete, no se van a aplicar los 49 procesos. Se van a identificar cuáles son esos procesos que nosotros vamos a emplear para poder desarrollar ese proyecto. Otro, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un sistema de ventas por internet, ¿vamos a aplicar los 49 procesos? Tampoco vamos a aplicar esos 49 procesos, porque su contexto o su naturaleza de este tipo de sistemas es diferente. Entonces, ustedes que tienen el conocimiento y la formación plena del desarrollo de sistemas de aplicaciones que vienen desarrollando en el transcurso de su formación, cuando han recogido información, cuando se han entrevistado con los responsables de las instituciones, cuando han formado o recogido información de los grupos de interés, de los juicios de expertos, etcétera, se dan cuenta de que la naturaleza de los proyectos y los contextos son totalmente distintos. Entonces, que hay una afinidad o un acercamiento entre uno y otro, lo puede haber, pero los recursos van a ser totalmente distintos. Y si los recursos son distintos, económico, recursos tecnológicos, recurso humano, entonces la naturaleza es que nos lleva a indicar de que la norma no va a ser absoluta, de que yo voy a aplicar los 49 procesos, sino que esto me va a permitir a hacer uso de los procesos que me permitan atender o responder al proyecto que nosotros vamos a desarrollar. En este punto sí quiero que se quede bien claro de que dependiendo de la envergadura del proyecto, se van a utilizar los 49 procesos. Si el sistema es muy pequeño, es en vano utilizar los 49 procesos, porque cada uno de ellos tiene una propia conceptualización y procedimientos que la vamos a ver de manera específica en adelante. Bien, este ejercicio lo vamos a dejar para el final. Y es aquí donde quería llegar, por ejemplo, ¿no? El PMBOK está dividido en dos etapas, en grupo de procesos y en las áreas de conocimientos. Los grupos de procesos son 5, que tienen que ver con la iniciación, con la planificación, con la ejecución,
con el monitoreo y control y cierre. Pero este grupo de procesos está alineado a la dirección del proyecto. La iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre están alineados a la dirección del proyecto. Esto quiere decir al ciclo de vida del proyecto. En sí, las áreas de conocimiento, que son 10, estas están desarrolladas o están alineadas hacia los productos o servicios del proyecto que vamos a desarrollar. Mientras los procesos están alineados a la dirección, que tiene que ver con el control del ciclo de vida del proyecto, las áreas de conocimiento, las 10 áreas de conocimiento están alineadas a los servicios y a los productos del proyecto. Entonces, nos vamos a encontrar con esta matriz, y esta matriz las vamos a tener que aprender de memoria, como en la tabla de multiplicar, porque va a ser su herramienta de trabajo, porque es con la estructura con la que ustedes van a trabajar. Entonces, luego aquí vamos a ver cuántos procesos hay en inicio, en planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Pero aquí solamente les estoy mostrando las dos partes, ¿no? Entonces tenemos gestiones en áreas de conocimiento, la gestión de los interesados, quiénes son los involucrados o quiénes son el grupo de interés pertinente que va a estar relacionado directo o indirectamente, o que lo va a afectar de manera directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto. Luego la gestión de adquisiciones, que tiene que ver con la parte de los recursos, que tiene que ver con la parte contable, referente también al área de logística. La gestión de los riesgos, que hoy hablamos acerca sobre de que antes de nosotros de poder plantearnos un proyecto, tenemos que evaluar la gestión de los riesgos. ¿Qué riesgo corremos nosotros, por ejemplo, para desarrollar un proyecto? Y vamos a poner un ejemplo en el momento en el que nos encontramos de esta pandemia mundial en la que nos encontramos. Bien, hay muchos proyectos e instituciones que no han medido el riesgo incremental de que esto se podía expandir hacia las diferentes regiones del mundo. Entonces hay muchos proyectos que han quedado colapsados, que han quedado estancados, justamente porque se han visto afectos referente a este virus, a resultado de estos virus. Otro es, por ejemplo, si yo quiero hacer, voy a decir, no, bueno, yo quiero hacer un sistema de control de drones, de la migración de la frontera entre Venezuela y Colombia, el primer filtro. Entonces voy a tener que evaluar que si realmente, ¿no?, el país donde yo voy a hacer esta implementación, en este caso Venezuela, me presta las garantías para poder desarrollar este tipo de proyectos, porque voy a necesitar gente, voy a necesitar dinero, voy a necesitar conocimientos, etcétera, y entonces tengo que evaluar los riesgos que me van a limitar al desarrollo del proyecto. Otro de los puntos que les había mencionado yo hace un momento, que ustedes van a hacer con educación y con salud en el sector del Estado, que cuando ellos hacen una planificación de su plan su POI, su plan operativo institucional, ellos presupuestan un año antes para poder atender a sus necesidades y requerimientos del año siguiente, de sus áreas, de sus departamentos, etcétera. Entonces, cuando ustedes implementen este tipo de sistemas, que lo van a hacer, no sé de qué tipo de naturaleza, quiénes son los sponsors, si son ellos los que van a patrocinar el desarrollo económicamente de estos, o es como parte de su formación que ustedes van a desarrollar esto de sus experiencias formativas. Pero si fuere en el caso de que ellos son los que van a responderles económicamente como sponsor del desarrollo del proyecto, lo van a tener que evaluar, porque hay todo un tipo de planificación en cuanto a su estructura de costos,
en el Estado, y eso sí es un riesgo alto en cuando queremos prestarle un servicio a una entidad del Estado. Es una cosa muy distinta al sector privado, porque el sector privado genera a través de sus respaldos financieros que estas tienen. La gestión de las comunicaciones es muy importante. Un director de proyecto, un PMI, un APM, tiene que tener gestión de conocimiento, gestión de comunicación, porque es la parte importante de ese desarrollo de habilidades blandas para que se pueda comunicar si la estructura de la organización es vertical, horizontal, contemporánea, etcétera, y que no existan algún tipo de impedimento en el cual se pueda desarrollar el proyecto. La gestión de los recursos, como lo habíamos mencionado, que se tienen que evaluar. Voy a desarrollar para educación y para salud, son dos proyectos totalmente distintos, son dos instituciones que pertenecen sí al Estado, pero son de instituciones que tienen su propia autonomía y la propia necesidad que ellos tienen. Entonces, ¿qué recursos necesito para poder implementar el sistema que ustedes piensan desarrollar en ellos? La gestión de la calidad, que hoy en día hablamos acerca de una ISO 9001, que los productos que ustedes entreguen tienen que pasar por un proceso de calidad, por un filtro de calidad. Eso no quiere decir de que ustedes van a implementar un sistema de gestión de calidad, no, sino que desde que ustedes recogen la información hasta que sale el producto, va a tener que pasar por un proceso de calidad de los productos, de los entregables, que ustedes van a ir revisando a través de la metodología que ustedes vayan a aplicar. La gestión de los costos, que ya habíamos hablado, que tiene que ver con la parte del financiamiento para el desarrollo de un proyecto. La gestión del tiempo, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Si el tiempo del proyecto va a ser pequeño, de 2 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses, y aquí tenemos que tener en cuenta el concepto de qué es un proyecto, que un proyecto es temporal, ¿no? O sea, tiene un inicio y tiene una fecha de finalización, no es infinito, es temporal. Y la gestión del alcance, ¿qué es lo que yo voy a desarrollar en mi proyecto y hasta dónde y qué es lo que va a brindar mi proyecto? Por ejemplo, un sistema. Una señora X me contrata para que le desarrolle de un colegio un sistema de notas. Bien, entonces yo solamente escucho y dijo, bueno, como yo tengo experiencia, la voy a hacer el sistema de notas. Cuando voy, le hago la entrega del producto y le digo, señora, aquí está su sistema de notas para que usted pueda tener el control de las calificaciones de sus estudiantes, que sus docentes pueden ingresar. Y esto se imprime en un formato en Excel. Ya, listo, se acabó, punto, y chao. Y la señora le dice, ¿sabe qué? Pero yo no solamente quiero que me imprima en un formato en Excel, sino también que me lo haga en PDF. Señora, pero el proyecto que yo he realizado dentro de los alcances no está, que también se imprime en PDF, ¿no? Entonces, el cliente, que también tiene habilidad, le va a decir, sí, pero ¿en qué parte del acta de constitución existe esa restricción que la gestión del alcance no solamente conlleva a una hoja en Excel y no conlleva a una hoja en PDF? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, justamente de aprendernos toda esta estructura de procesos y de áreas de conocimiento al momento de que vamos a nosotros a desarrollar el acta de constitución. Porque en el acta de constitución es el documento principal, se hace el acta de constitución y luego se hace el contrato. El acta de constitución no es el contrato viene después, de una vez analizado, estudiado bien el acta de constitución, y si ambas partes están de acuerdo, entonces se hace recién el contrato para el desarrollo del proyecto. Pero en esta parte que yo les mencionaba acerca de ese pequeño ejemplo, entonces, ¿qué es lo que me va a perjudicar? Me va a perjudicar ¿en qué? En tiempo. Me va a perjudicar en costos.
me va a perjudicar en el proceso de gestión de calidad, porque me olvidé de ello, ¿no? Entonces me va a perjudicar en recursos, porque fue una mala comunicación. El cliente me pudo haber cancelado el proyecto y sabes que no te voy a cancelar el proyecto, ¿no? Y entonces la gestión de los interesados de repente no fueron bien seleccionados para poder tener esa comunicación directa o con los grupos de interés o con los juicios de expertos de las instituciones. Entonces solamente una cosita muy pequeña nos puede conllevar a que el proyecto nos puedan cancelar el proyecto y este no se realice. Bien, entonces, esta es la parte de los grupos de procesos que están relacionados con las áreas de conocimientos que tenemos que aprenderlo sí o sí. Pueden imprimir esa parte de aquí, lo pueden tener como una hoja de consulta, en la cual, ¿qué va en el grupo de proceso de inicio? Tenemos dos procesos. Primero, si me siguen abajo, en la parte inferior, en el lado izquierdo, 1 dice, desarrollar el acta de constitución del proyecto. Ese es el número 1. Y en la parte de arriba vemos, en el número 2, en la parte superior también izquierda, dice, identificar a los interesados. Pero ¿quiénes son los que desarrollan el acta de constitución? El acta de constitución lo desarrolla el sponsor. Aquellos interesados que quieren desarrollar el servicio o producto o algún tipo de documentación en beneficio de su organización o de su institución. La junta directiva de la organización entonces llama a su contador, al de finanzas, al de recursos humanos, a los que compongan la dirección, la corporación de la dirección. Entonces ellos van a decir, nosotros necesitamos tal sistema. ¿Por qué? Porque vemos que marketing con ventas y producción no tienen una comunicación adecuada, es un sistema mecanizado y lo que queremos nosotros es dejar ya ese tipo de sistema tradicional, de mandar un documento, de que lo archiven, de que le pongan un número de folio y que no va a pasar a la otra persona si es que no le ponen el sello. Y eso se hace más dificultoso cuando se trabaja para el Estado. Pero dice, no, queremos sistematizar esto. Queremos olvidarnos de los papeles en un 80%, porque sabemos que en un 10% siempre van a ser utilizados, y además también porque queremos tener una política de cultura ambiental, ¿no? Es una política verde que también puede practicar la institución. Entonces dice, ya, vamos a desarrollar el acta de constitución. Ellos se reúne el director, se reúnen y dicen, ya vamos a hacer esto, hacen los objetivos, etcétera, etcétera, pero el director de proyecto aún no está nombrado cuando desarrollan el acta de constitución. El director de proyecto lo nombran una vez cuando la dirección dice, ¿sabes qué? Ya tenemos el acta de constitución, tenemos el presupuesto, pero ahora ¿a quién asignamos el proyecto? ¿Quién es el que va a dirigir el proyecto? ¿Quién es el que va a gestionar el proyecto? Entonces, sería bueno de que cuando se desarrolle el acta de constitución participe el director del proyecto, en algunas instituciones lo hacen, pero en el PMBOK está fijado de esta manera, de que muchas instituciones, por la práctica que estas tienen, designan a los directores de proyectos después de firmar o desarrollar el acta de constitución. Entonces, este señor que va a dirigir el proyecto, porque la empresa le va a asignar todo el empoderamiento al director de proyecto, los recursos financieros, etcétera, que necesita para poder desarrollar el proyecto. Y el director del proyecto es el que va a desarrollar el proceso número 2, que es identificar a los interesados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el director de proyecto? Bueno, dice que voy a tener que hacer un sistema de salud para la SBS de Cañete. Entonces, ¿con quién me voy a tener que conversar? Entonces voy a ver, ¿no? A interesados directos del desarrollo del proyecto,
interesados indirectos que la va a afectar de manera positiva o negativa en el desarrollo del proyecto. Entonces es aquí donde ya empieza el trabajo del director de proyecto a hacer la identificación de estos procesos hacia los interesados. Aquí hará focus group, aquí hará entrevistas a juicio de expertos, aquí hará, cuando los reúnan en sesiones de trabajo, lluvia de ideas, etcétera, para poder recoger toda esa información, si es que nos acordamos de la segunda diapositiva en la cual se explicaba en que el PMBOK lo que hace es recoger normas, recoger experiencias, recoger información, recoger buenas prácticas, etcétera. Entonces, esta es la habilidad que tiene que tener el director de proyecto. Y lo he visto en su diapositiva desarrollada en la clase con su profesor, de las funcionalidades y de los roles y los compromisos que tiene el director de proyecto para poder desarrollar ello. Y entonces, esta acta de constitución tiene un formato de acuerdo a cómo lo establezca la institución. Claro que podemos aplicar una técnica de benchmarking, podemos ingresar a diferentes empresas y descargarnos sus modelos de actas de constitución y podemos adecuarla a nuestro proyecto, a nuestra realidad, para poder desarrollar este documento, que es un insumo como resultado final que vamos a tener. Porque también observé que en su clase les habían ya enseñado referente a las entradas, a las técnicas y a las salidas, ¿no? En las entradas, ¿cuáles son los insumos para poder desarrollar el acta de constitución? ¿Cuáles son las técnicas que voy a emplear? Juicio de expertos. ¿Y cuál es la salida que voy a tener? El acta de constitución. Identificar a los interesados también en la entrada. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a identificar quiénes son interesados directos e indirectos. ¿Qué estrategias o técnicas voy a emplear? Ya les mencioné, ¿no? Entrevistar a juicios de expertos, etcétera. ¿Y qué es lo que voy a tener al final? Voy a tener una lista de interesados o un plan de gestión de interesados. Entonces, en el proceso de inicio, lo que vemos es ello, ¿no? Desarrollar el acta de constitución del proyecto y hacer la identificación a los interesados. En la planificación vienen ya diferentes procesos que tiene que ver, 3, dice abajo, desarrollar el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué interviene en el plan de la dirección del proyecto? El plan de costos, el plan de riesgos, el plan de la estructura de los de trabajo, etcétera, ¿no? Es todo un formato que se necesita para poder tener ese producto final, este proceso como producto final. Y todos estos procesos que ustedes ven aquí tienen entrada, técnicas y tienen salidas. Luego el número 4 está arriba, dice planificar el involucramiento de los interesados. ¿No? ¿Cómo? Vamos a hacer una matriz en una hoja de cálculo, o de repente tendrán un sistema ustedes ya desarrollado, en la cual van a poner Paco va a hacer esto y tiene esta especialidad y va a hacer esta función. Luis hace esto, tiene especialidad y va a hacer esta función. Luego viene en el número 5, planificar la gestión del alcance, lo que les había mencionado hace un momento, que en el alcance tiene que estar específico y detallado en sus cláusulas qué es lo que va a desarrollar el sistema. No puede quedar nada libre, porque el cliente le va a decir, sí, pero acá no dice nada, les vuelvo a repetir. Entonces lo que ustedes se van a perjudicar es en tiempo, es en alcances, es en costos, y se van a dar cuenta que al final, en vez de generar una utilidad para la organización, están generando un perjuicio para la institución donde ustedes trabajan. Recopilar los requisitos. ¿Qué requisitos necesito para poder desarrollar el sistema? Ustedes que van a desarrollarlos, ¿no? De hardware, de software, de redes. Entonces, evaluar bien, si yo voy a hacer un sistema X, ¿qué tipo de hardware necesita? ¿Cuáles son esas características? Si voy a necesitar este sistema, ¿qué tipo de lenguaje de programación es el adecuado? ¿Qué tipo de base de datos es el que voy a emplear? Y sobre todo que responda hacia la organización.
No es porque me digan a mí, ¿sabes qué, Julián? Me vas a hacer un sistema de venta de boletos de una agencia y entonces yo no me reúno con los grupos de interés, no, ni con los interesados. So digo, no, pero ¿por qué voy a reunirme si ya tengo toda la experiencia y lo único que voy a hacer es abocar mis conocimientos que tengo y hago el sistema y lo hago como yo quiero, la performance que quiero, ¿no? La interfaz que tiene, que haga clic por aquí, clic por allá, que bote los resultados, etcétera. Y he utilizado este lenguaje de programación X, esta base de datos X. No evalué otras características o requisitos generales que necesita para esto. Entonces, cuando voy y entrego el producto y digo, ¿sabes qué? Aquí está. Y me doy con la sorpresa de que la institución no tiene la arquitectura tecnológica para que pueda implementar el sistema que desarrollé. O de repente tiene la arquitectura tecnológica para implementar el sistema, pero el sistema que yo llevo es irrisorio para ello. Entonces, por eso es necesario tener una buena recopilación de los requisitos del sistema que ustedes van a desarrollar. Y es importante hacer un punto aquí en cuanto a estas estructuras que ustedes van a realizar en cuanto a educación y a salud. Ser muy minuciosos en ellos, ver la naturaleza, el contexto de un sector público, con quiénes van a trabajar, a quiénes van a entrevistar, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren entregar como producto final, y que se base en el alcance y las necesidades o la problemática solucionándole a la institución. 7, ya definen ustedes su alcance, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y punto y se acabó, ¿no? No hay más, ¿no? No, ¿sabe qué, señor? Yo necesito que usted le ponga un botoncito más aquí, ¿no? Porque aplicarle un botoncito más genera tiempo, genera recursos, genera modificación, etc. Es como que le digas a que un ingeniero tenga el plano de una casa, ¿no? Entonces que le diga, ¿sabes qué? Esta va a ser la estructura de la casa, y está con el dueño de la casa y dice, sí, mira, quiero esta habitación acá, acá, tal como está. Pero ¿qué sucede? Cuando llega, por ejemplo, vamos a suponer su esposa, y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esta pared acá, yo no quiero que mi cocina sea muy pequeña, yo quiero que mi cuarto sea más grande, yo quiero tener más espacios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿No? Entonces, en cuanto a esos requisitos o requerimientos que solicita el cliente y que no han estado contemplados en el alcance, entonces, si es que no están en el alcance y no está descrito, entonces, para que no se genere una mal precedencia e imagen a la institución, lo van a tener que asumir para poder darle lo que el cliente esté exigiendo. Pero cuando ya en los alcances están definidos y que venga el cliente y que me diga rompe la pared, hace esta ventana, hace esta puerta, etcétera, entonces ya no se van a poder hacer porque se estaría perjudicando en la fecha de los entregables de los proyectos, en los costos, en el recurso humano, y entonces generaría una debilidad en cuanto a lo que se está realizando. Por eso dice que esta es una herramienta de buena práctica para que se pueda realizar. Y así vamos mirando cada uno de estos procesos. El número 9 es ya planificar la gestión del cronograma. Perdón, en el número 8, que es crear la EDT, que es estructura desglosable de trabajo, es un organigrama que tiene que estar bien definido y bien estructurado del ciclo de vida que ustedes van a desarrollar en la fase de su proyecto, porque luego este EDT se va a enviar o se va a migrar hacia el tipo de software que ustedes estén trabajando. De repente es un SM Project, en el cual quieren ver su diagrama de Gantt o su diagrama de PER. Entonces solamente es trasladarlo y tiene que tener justamente qué es lo que va a ir, porque en la estructura desglosable de trabajo van a ir los recursos, los tiempos, las horas hombres, lo que se necesita para poder desarrollar los productos. Y así cada uno de ellos tiene su propia importancia y finalidad. Si nos vamos a ejecución, vamos a encontrarnos con
dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que lo hace el director del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, que también lo hace el director del proyecto, gestionar la calidad, ¿no? Un experto, por ejemplo, aquí, si ustedes van a desarrollar software, entonces, ¿quién les va a hacer el testeo de software? Tiene que haber un especialista en ISTQB, ¿no? Que tiene que ver en calidad de software, ¿no? O sea, de cómo estas codificaciones o cómo estos productos son realmente lo que se necesita. Entonces, dentro de su formación, y también aquí indicarles de que cuando nosotros nos formamos como profesionales, las instituciones, claro que están obligadas en darnos lo que el sector empresarial demanda, pero también tenemos que tener conscientes que el programa que nosotros estamos estudiando es un programa que no es estático, es un programa que se innova constantemente y a esta innovación nos lleva a capacitarnos, actualizarnos constantemente en diferentes capacitaciones que estén vinculadas o relacionadas hacia nuestra vida profesional. Entonces es importante en un ISTQB en la gestión de la calidad del software, porque eso es lo que van a hacer ustedes, software. Luego adquirir los recursos, desarrollar el equipo, dirigir el equipo, desarrollar el equipo, de darle el empoderamiento, no la responsabilidad, sino el empoderamiento de que realmente se quieren hacer las cosas y se van a conseguir las cosas. En gestión de comunicaciones, ustedes que están trabajando con proyectos, un gestor de comunicación, una aplicación, un sistema, protocolos establecidos, etcétera. Implementar la respuesta a los riesgos, como les mencionaba hace un momento. ¿Y qué sucede si el cliente me dice de que tengo que modificar estos puntos? Entonces, lo que tengo que ver es el colchón del costo. Si es que realmente el presupuesto que tengo responde a que se pueda desarrollar 2 días o 3 días o una semana en cuanto a la parte del presupuesto para poder desarrollar el proyecto. Efectuar las adquisiciones, ¿no? Que tiene que ver con la logística, gestionar la participación de los interesados, de las personas que están involucradas en el desarrollo del proyecto. Y luego viene la parte de monitoreo y control. Monitorear el control del proyecto, realizar el control de los cambios. Los cambios se van a realizar como oportunidades de mejora justamente en ese proceso de gestión de la calidad. Cuando hacen ese tipo de ejecución, monitoreo y control, entonces se van dando cuenta que de repente hay algunos procedimientos que no están dando resultados o que se identificaron ahí que pueden ser mejorados, entonces eso se tiene que documentar en un formato y a eso se llama realizar el control integrado de los cambios. Luego, controlar el alcance, validar el alcance, controlar el cronograma, que se cumplan los cronogramas, porque si somos incumplidos y decimos, ¿sabes qué? Vamos a entregar los releases ejecutables en tanto tiempo y al final no lo hacemos, entonces, ¿qué sucede, no? Entonces hay un desmérito, hay un daño a su imagen personal, en la institución, etcétera, y para otra vez ya no lo van a volver a contratar. Controlar los costos, ¿no? Controlar la calidad, controlar los recursos, hacer un monitoreo eficiente de las comunicaciones, monitorear los riesgos sobre todo en diferentes tipos de indicadores que se puedan suscitar, tanto internos como externos, y que van a afectar de manera positiva o de manera negativa en el desarrollo del proyecto. Controlar las adquisiciones, no comprar de más, ¿no? O no sobrevaluar costos o costes referente a lo que queremos desarrollar. Monitorear el involucramiento de los interesados, si es que realmente son conscientes o no, y al final, cuando hacemos todos estos procedimientos, en el número 49 ya viene cerrar el proyecto o la fase del proyecto. Entonces, estos 49 procesos tienen una estructura, tienen entrada, tienen una metodología técnica y tienen una salida. Y todos generan entregables, formatos, documentos digitalizados físicos. Eso es lo que generan, porque es la documentación la que se va a ir registrando de manera digital o de manera física para hacer la entrega de estos productos.
pero aquí también les vuelvo a repetir que no se van a utilizar los 49 procesos, porque esto va a depender de la naturaleza del proyecto. Y bueno, y aquí para hacer ya como una especie de un resumen, ¿qué hacemos en la administración de la integración del proyecto? Bueno, aquí son aquellos procesos que son requeridos para asegurar que un proyecto esté coordinado de manera coherente, coordinado. Administración del alcance del proyecto, ya les mencioné, ¿no? Es a dónde queremos llegar, qué es lo que va a ser nuestro proyecto, no más va a ser, ¿ya? Administración del tiempo es justamente, ¿no? Dice que el proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, pero si es que hubiera alguna modificación, se tendría que evaluar el presupuesto del proyecto y hacer una evaluación sobre lo que está definido en el alcance del proyecto. La administración de los costos es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿Quién me está financiando para el desarrollo del proyecto para que éste se pueda desarrollar? Porque si no tengo el costo para poder desarrollar el proyecto, entonces, ¿cómo realizo el proyecto? ¿De dónde contrato el recurso humano? ¿De dónde contrato los recursos tecnológicos y otros para poder desarrollar el mismo? O sea, tengo que hacer toda una evaluación en cuanto a ello. La administración de la calidad del proyecto asegura que el proyecto va a satisfacer las necesidades para lo cual fue desarrollado. Sobre todo en ustedes que ven toda la parte lógica de base de datos y con un lenguaje de programación, ¿no? Que tienen que ver con su ISTQB. Administración de los recursos humanos del proyecto, hacer el uso más eficiente de las personas. Las personas no son robots, las personas no son un objeto, las personas que tienen que desarrollar en ellos es valorar el talento que tienen, ver la potencialidad que tienen en cuanto a los recursos humanos que ustedes que las instituciones que tienen y que los tienen que valorar, porque hay fuga de talentos en muchas instituciones, porque no son valorados o reconocidos por los trabajos que estos realizan, ¿no? La administración de las comunicaciones del proyecto asegura una comunicación adecuada, un almacenamiento adecuado de la data, ¿ya? Y una disposición final sobre lo que tenemos que tener del proyecto. El 8, que es la administración de los riesgos del proyecto, ahí ven una persona que está caminando sobre una cuerda, indirectamente hacia el abismo. Entonces es principal identificar, analizar y darnos una respuesta de los riesgos que pueden surgir en el proyecto. Y sobre todo en la naturaleza, que cuando trabajamos para instituciones públicas o para instituciones privadas, los riesgos son más altos en las instituciones públicas que en las privadas. Y ver todo, cómo manejan sus procedimientos, sus mecanismos internos, etc. La administración de las adquisiciones del proyecto, adquirir los bienes y servicios que se necesita para poder desarrollar el proyecto, pero para eso se tiene que tener el presupuesto aprobado, el presupuesto adecuado y un respaldo financiero pertinente para que, si es que sucede algún tipo de urgencia en el desarrollo del proyecto, no pueda afectarse al mismo. Y al final, la administración de los interesados del proyecto, identificación de las personas o grupos o organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto. Cuando ustedes desarrollen su proyecto para salud y para educación, van a tener que tener en cuenta en esto, en la lista de sus interesados, sus stakeholders, en cuanto de cómo se van a ver afectados directo o indirectamente, de manera positiva o de manera negativa, en el desarrollo del proyecto. Bien, esto del PMBOK es muy amplio, solamente era para darles un alcance sobre cómo el PMBOK nos da como una mejor práctica en la implementación de los proyectos que vamos a realizar en instituciones públicas o privadas y pueda ayudarnos a nosotros como especialistas hacerse hábito y poder desarrollarlas, porque en realidad no es nada difícil. Y aquí hay unos links, edap.es, ustedes se inscriben
en el curso gratuito del MOOC, sus datos, sus apellidos, ingresan su ficha y todo, y ahí van a tener todas las sesiones de un PMBOK de sexta edición, todo PMP para ver cómo están acreditadas un ejemplo para la CDT, las estructuras sociales de trabajo. Dharma también pueden inscribirse ahí, usuario y contraseña, y pueden descargarse los formatos para que ya se vayan haciendo familiar en ellos, que son herramientas de ayuda muy interesantes y gratuitas, que no les va a costar ni un sol, excepto si es que usted quiere tener la certificación CAP o la certificación PM, ¿no? En cuanto a ello. Yeah. Bien, Jesús, Luis, si están ahí. Claro que Hola, sí. Julián. Sí. Bueno, Julián, primero agradecerte, ¿no? Tu tiempo para poder compartirnos esta charla muy importante, ¿no? Ha sido bastante ilustrativa. Por acá, durante la charla, tenemos dos preguntas, ¿no? Una Sí, primera dime. pregunta la hace el estudiante Juan Quispe Ábalos. Ya. Nos pregunta, ¿el PMBOK se usa para certificaciones? Ah, claro, el PMBOK o el PMBOK eh, es una institución de gestión de proyectos, como lo voy a repetir, que fue constituida por jubilados del DoD y de la NASA, pero de ello nació justamente como buenas prácticas utilizarlas en las instituciones. Pero para que estas buenas prácticas sean utilizadas en las instituciones, entonces también necesitan de un recurso humano especializado, por eso que se dan las certificaciones. Y si en la diapositiva yo les puse que el PMI da 6 certificaciones, da certificación en proyectos, da certificación en programas, da certificación en portafolios, te da una certificación en un CAP, que significa para un principiante en parte teórica que no tiene experiencia en desarrollo de proyectos, y también están involucrados en las certificaciones para metodologías ágiles, que es lo último. Claro que sí, si tú quieres, por ejemplo, obtener, Juan, el certificado de un CAM o un PMOP, entonces en esa dirección EDAP que les voy a compartir con ustedes para que se puedan inscribir, por ejemplo, ustedes pueden inscribirse gratuitamente, desarrollan toda esa autoeducación en su formación, y si ustedes creen que se encuentran preparados, entonces hacen el pago tal como lo especifican en esas páginas. No soy promotor ni nada de ello, pero hay varias páginas que ven en cuanto a ello que son muy buenas, pero lo importante es generar el conocimiento y adecuarlo al quehacer que estamos haciendo día a día. Muy bien, Julián. Una segunda pregunta es, ¿un proyecto puede ser escalable en la parte de administración o alcance? Sí, pero siempre y cuando el proyecto va a ser escalable cuando tengas el presupuesto, cuando tengas un respaldo financiero adecuado y que responda a tu presupuesto. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar un sistema que solamente tiene que ver con un sistema de control de notas. Pero me dice, sí, ¿sabe qué, señor? Pero, y tengo solamente, vamos a suponer, unos 5.000 soles. Pero ¿sabe qué? Dice, yo quiero, pero que este sistema también esté ahora con la biblioteca, ¿no? Que sea un sistema integrado, pero el presupuesto no te va a dar. Entonces ahí vamos a decir que el proyecto no puede ser escalable en cuanto a la parte del presupuesto. Pero si es que hay un presupuesto destinado justamente para ello, entonces podemos ver, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, que esto puede ir escalándose. Además, también tenemos que tener en cuenta que un proyecto es temporal, tiene inicio y tiene una fecha de finalización. Y todo va a depender justamente de la naturaleza o de la tipología del proyecto que ustedes van a desarrollar. Julián, Hola, Luis. sí, Sí, claro. Julián, un gusto. Julián, solo una pregunta bien puntual que quizás
Los proyectos que están desarrollando los chicos se les conocen como proyectos de responsabilidad social. ¿Ya? ¿Qué contempla de particular el PMBOK para esto? Si es que ustedes lo están haciendo como un tipo de proyecto de responsabilidad social, pero esta estructura, ellos se van a titular con este tipo de estructura. Claro, la idea es, claro, o sea, el Claro, objetivo es que ellos pongan al servicio de la sociedad sus conocimientos, ¿no? claro. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en sus unidades didácticas toda una estructura de proyectos que ustedes están desarrollados y forma parte de esto como parte de una responsabilidad social. Claro, el PMBOK tiene mucha relevancia o relación con las partes de responsabilidades sociales, porque como tú también habrás escuchado o leído en las primeras partes que dice, ¿no? Que es una institución sin fines de lucro, ¿no? El cual este tipo de estructura no te cobran por la estructura, ¿no? O sea, tú puedes aplicar la estructura para tu responsabilidad social, para las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, para desarrollar, por ejemplo, proyectos que tengan que ver ya con los chicos que egresaron, etcétera, ¿no? Como una responsabilidad en cuanto a la institución. Y eso sí eso es dable, es favorable en que ustedes hayan optado por este tipo de estructura. De acuerdo. Gracias, Julián. Listo, Jesús, Luis, ¿de qué? Muy bien, Julián. Agradecer una vez más tu apoyo con esta ponencia. Agradecería que todos, ¿no? Soltemos un ratito los micros y le demos un fuerte aplauso a Julián, por favor. Bueno, gracias a cada uno de ustedes y a ti, Jesús, y a Luis por la invitación. Y tú sabes que estamos comprometidos en la reforma educativa, en mejorar las capacidades y los conocimientos de los estudiantes y que ellos respondan de manera competitiva ante un mercado global, redundando la palabra competitivo, que realmente ellos se merecen, ¿no? Y para finalizar, bueno, no sé si ustedes habrán descargado el libro del PMBOK, que son 762 páginas, porque va a ser su Biblia, ¿ya? Luego, aquí yo les mencionaba acerca sobre el EDAP, ¿no? El campus EDAP, que son cursos gratuitos, ¿no? Aquí está el curso del PMBOK, el MOOC Introducción Certificación. La contraseña es MOOC-PMP20, esa es la contraseña para todos. Aquí está. ¿Ves aquí? Donde no, estoy apuntando con el mouse. no vemos. A ver, voy a O si no, puedes compartirlo de nuevo. escribirlo por el chat. Ya, está bien. Claro. Está bien, yo lo comparto entonces por ahí, ya, para que ustedes puedan acceder a ello y puedan tener más familiaridad en cuanto al trabajo. Bueno, entonces yo lo único que me queda es despedirme de cada uno de ustedes, ¿no? Y nuevamente agradecerles también por su tiempo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad pasada la cuarentena. Así es. Ya esperamos tenerte por Valle Grande, Julián. Bueno, Claro que sí. Claro que sí, yo gustoso de estar con ustedes en Valle Grande. muy bien. Excelente. Hasta luego, Julián. Cuídate. Hasta luego, Luis.